Hola estudiantes, bienvenidos a este curso de Lengua Española 3. Yo soy la profesora Marta y vamos a empezar con el módulo 2. El título es Otras formas de ser y de estar en el mundo. Y la unidad 1 trataremos como tema general, un tema que va a ayudarnos a hacer un percurso por la clase y los contenidos. El título es Educación para un futuro común. Bueno, la idea es pensar en el futuro. ¿Cómo es que vamos a expresar el futuro en español? Este es un contenido más de expresión, ya sea la expresión oral, pero además para trabajar con la expresión escrita, con la lectura, así que debéis buscar a los textos que están en la bibliografía, también otros textos de la curaduría o otros contenidos, otros lenguajes, películas, videos. Bueno, cuanto más podéis buscar textos y otras oportunidades de escuchar la lengua española sobre este tema, mejor. Una atención especial para esta, la construcción del futuro, cómo es que debemos pensar en el futuro a corto, a medio y a largo plazo, y luego para nosotros individualmente, pero también para toda la comunidad. Cuando pensamos en el futuro, entonces, hacemos planes. Nos interesa a veces pensar en cosas que son posibles, algo que de hecho estamos seguros, que están en el campo de las certidumbres, seguro que podemos alcanzar, que van a realizarse, o luego otras posibilidades y que tenga más o menos, tengamos más o menos seguridad que serán hechas realidad. Así que en este módulo, en esta clase, vamos a utilizar primero la idea del futuro por el modo indicativo. Bueno, ¿cómo es que formulamos estos planes a corto, a medio y a largo plazo? Eso tiene que ver con lo que queremos, nuestros deseos o la situación de nuestra vida y lo que sería el transcurso natural de ahora y luego los meses, los años a frente. Por ejemplo, los estudiantes ahora en el curso de lengua 3 pueden planearse para lograr concluir todo el curso, lograr concluir esta graduación, conocer más el español, etc. Luego hacer viajes por el mundo hispánico, en fin, estamos aquí proyectando lo que queremos hacer en el futuro, formulando estos planes. Hay algunas formas de expresión muy específicas, hay otras que son más generales, que van a indicar algo de tiempo, determinadas circunstancias, y esta relación nos indica en este contexto futuro y esta indicación de algo que sí tenemos seguridad, estamos ciertos que podrá ocurrir. ¿Cómo es que expresamos el futuro? Necesitamos un poquito más de conocimiento de vocabulario, de estructuras de la lengua misma, como verbos, construcción de algunas oraciones y, claro, el vocabulario adecuado para poder expresar el sentido deseado. En el futuro común de que trata esta unidad, pensamos que hay actores sociales, culturales, organizacionales, las instituciones, también actores políticos que de hecho pueden hacer esas propuestas y luego implementar acciones para alcanzar este tipo de futuro que buscamos. Esas propuestas entonces son interesantes y claro, desde el punto de vista que sea mucho más alcanzable. Tengamos pasos muy ciertos, seguros, que reconozcamos como posibles para lograr este futuro bueno, mejor, común para todos nosotros. Desde el punto de vista de estas organizaciones, las agendas actuales, cuáles son las preocupaciones,
que son comunes a muchos grupos, a los países, tenemos estas demandas que son las ambientales, las demandas climáticas para el planeta de forma general, y luego algunas agendas y demandas que son educacionales, que son sociales, para que podamos implementar una idea de justicia y que todos tengan acceso a los niveles cada vez mejores, mejorados de educación, de vida social, condiciones económicas para una vida más digna, etcétera. Estos son los temas que nos interesan tratar. Así que leer, ya sean los periódicos, acompañar los noticieros, también nos ponen en contacto con lo que está pasando actualmente, estas preocupaciones y luego estas proyecciones también hacia el futuro. Y cuando vamos a tratar entonces de ese futuro, hay distintas formas de utilización. Si estamos tratando de algo más cercano o algo más lejano. Pero es esta idea, siempre vamos a pensar en un proceso histórico, una idea del pasado, el presente y luego lo que nos hace pensar hacia adelante, hacia el futuro. Desde el punto de vista personal, individual, así que empezamos de nosotros mismos, de nuestro micro, digamos, lo que nos toca más directamente a nosotros, qué planes personales, qué planes individuales podemos tener. Reconocemos como personas, como sujetos, como ciudadanos, cumplimos distintos papeles en nuestra vida personal, familiar, social, etc. Así que hay distintas áreas de la vida en que podemos hacer planes. Por ejemplo, a nivel personal, podemos pensar en nuestra educación. ¿Qué tipo de formación buscamos? ¿Cómo queremos ampliar nuestro nivel de conocimiento cultural? Ampliación del conocimiento, uso de lenguas distintas, habilidades personales, ya sea para diversión o profesionales, conocimiento de artes, en fin, una idea de la formación total de un individuo, de una persona, de un sujeto. También esto puede alargarse para una idea mucho más de pensar a mí misma como persona, cuidar de los niveles emocional, psíquico, físico y los temas que pueden tener relación entran matrimonio, familia, hijos, son elecciones personales, pero que afectan a otros. También la misma salud, algo importantísimo, cuidados personales, cuidados con esta salud, pero también los cuidados que son más estéticos, práctica de deportes, práctica de ejercicios, viajes, ocio, música, cine, teatro, museo, todo que está en el ámbito general de la formación cultural, de las artes, del disfrute, en fin. Nuestro cuidado con la salud emocional también puede incluir algunas actividades voluntarias, actividades filantrópicas. Es decir, cuando uno deja de pensar tan solo en uno mismo, en sus necesidades, en sus ambiciones y empieza a compartir, algunos médicos, científicos, investigadores, etcétera, dicen que puede tener un efecto muy importante, muy positivo en esta formación de este sujeto también. Así que muchísimas dimensiones de la vida pueden estar presentes cuando pensamos en estos planes a nivel personal, en todos los campos, las dimensiones de la vida de una persona. Por fin aparece aquí a nivel profesional toda una formación que está direccionada a la ejecución de una actividad laboral más comprometida, de mejor calidad, etcétera. Cambios que puedo hacer en mi vida profesional, buscar lograr promoción, la idea también de la compensación, de la remuneración, el dinero o el reconocimiento en el área que trabajamos, en fin, ¿qué es lo que nos mueve
hacia el futuro. Es la imposición a nosotros mismos de unos objetivos, igual unos retos, salir de lo que, del área más de comodidad y buscar cosas nuevas. Esto es importante para la vida de un ser humano. ¿Cómo es que podemos pensar en esto y pensarlo en lengua española? Por eso les decía la importancia de seguir leyendo, buscando otros textos, escuchando la lengua española, leyendo la lengua española para esta ampliación de modo general. En las agendas de un futuro común tenemos algunas posibilidades que se amplían, ya sea en la cultura, ya sea en la economía, en el ambiente, en fin. ¿Cómo es que nos preocupamos con el mañana? El mañana, en términos generales, tratando del futuro, que podría ser una semana, un mes, años a frente, décadas, en fin. Las nuevas generaciones, da igual, son las preocupaciones para este mañana, que no es tan solo mío como persona, pero de todos. Algunas preocupaciones que necesitamos tener en cuenta, saber cuál es nuestro posicionamiento personal, cómo es que cambiamos nuestra vida, nuestro ser y estar en el mundo con estos temas, por ejemplo, de consumismo, hasta qué punto este consumismo es o no es desenfrenado, qué es lo que podemos lograr frente a la escasez de recursos no renovables, esto que pone en la agenda la idea de la sostenibilidad, los problemas de desigualdad en diversos niveles económicos, social, de moradía, de empleo, de formación, en fin, los problemas con el medio ambiente mismo, la deforestación, quemadas, etcétera, la vida humana en riesgo con el hambre, la pobreza, la miseria. Todos son temas, entonces, que nos interesan tratar, pensar de una manera compartida hacia este futuro común. En la justicia social, la educación, el ambiente, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es que las instituciones de forma general, los gobiernos con las agendas, tantas formas de conexión entre gobiernos, quieren garantizar, promover, luchar por seguridad alimentar, respeto a la diversidad, la paz en el mundo, el fin de las violencias en general, la búsqueda por una igualdad racial, también la igualdad de género, el fin del hambre, el fin de la miseria, un consumo más consciente hacia los propósitos de reciclaje, etc. Estos iconos que tenemos aquí en esta lámina, en esta diapositiva, nos ayudan a poner en cuestión estos temas y cómo es que podemos participar nuestra formación siempre, que se debe volverse siempre para estas cuestiones y reconocernos como agentes, como elementos sociales importantes para lograr estos cambios que sean para una vida mejor para todos. En este sentido es que se pone en contra un individualismo y una colectividad. ¿Cómo es que podemos ser y estar en el mundo pensando en la colectividad contrastada a este individualismo? Entonces, ¿cómo es que podemos hacer planes para un futuro que nos pone exactamente en esta posición de agentes para contribuir activamente para el futuro que deseamos? En términos de lengua española, estructura, vamos a expresarnos utilizando algunos contenidos muy específicos aquí de gramática, por ejemplo. El primer punto, hacer planes para el futuro empleando los verbos en futuro de indicativo y utilizándolos para formar oraciones. Luego, este futuro simple que podemos poner frente a una otra forma de expresión que es el futuro compuesto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a ver. La perífrasis verbal, que es un conjunto, el verbo ir, luego la preposición a y un otro verbo principal en infinitivo
una perífrasis con un uso proyectado hacia el futuro. Así que son esas acciones planeadas para un futuro inmediato o no, pero si están en indicativo son seguras. Es decir, hay un alto grado de certidumbre en el momento de la enunciación. Esta perífrasis es muy importante, se usa mucho en español, como vamos a ver aquí con estos ejemplos. Vamos a, perífrasis con el verbo ir, la preposición a, y luego el verbo principal en el infinitivo. Vamos a combatir la pobreza en todos los países, en todos los niveles, la miseria sobre todo. Luego, esto no hay un contexto, una expresión o una palabra que indique exactamente una circunstancia temporal. ¿Cuándo exactamente? Solo lo proyectamos al futuro, que puede ser inmediato. Vamos a tomar acciones, vamos a combatir la miseria, combatir la pobreza. Por se proyecta hacia el futuro. Luego, la oración siguiente, la siguiente frase, ya nos indica una circunstancia más específica, hay un marco de tiempo. En un par de años, es decir, en 2 años, algo pasará. También se proyecta hacia el futuro, pero con un tiempo más controlado. En un par de años, el clima va a estar sin control. Son proyecciones, esperamos que no se cumplan, pero igual esa es la idea de cómo expresar este futuro. Cómo estamos utilizando el modo indicativo, aunque sea la perífrasis verbal, va a y el infinitivo, es algo de que estamos casi seguros, tenemos un alto grado de certidumbre aquí. Y la última frase, si empezamos ahora, lo vamos a lograr. De nuevo, como es indicativo, tenemos la seguridad de esta posibilidad de que algo de hecho suceda. Este es un ejercicio ahora que les pido que puedan hacer con calma, podéis hacer de modo oral, pero además de modo escrito. Sería interesante que pudierais parar en esta lámina, en esta diapositiva y intentar hacer el ejercicio que se pide. Proposiciones para el futuro. Piensa individualmente qué puedes proponer o qué puedes proyectar para el futuro. El ejercicio específico es haz y presenta algunos planes personales, los tuyos mismos. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? Planes personales a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, pensar para ahora, para mañana, para el día, la semana siguiente, el mes siguiente, pero además en un plazo de 1 año, 2 años o hacia más en 10 años, la jubilación, en fin. Podéis intentar pensar en estos 3 marcos de tiempo, más a corto, a mediano y a largo plazo. Luego, después de tratar de estos planes más personales, también podemos pensar, y es lo que pide el ejercicio, hacer estos planes para sugerencias para la comunidad o para el planeta. Es decir, empezamos por algo más individual, tus deseos, tus ansias, lo que buscas, y luego en tu papel como un agente de un grupo comunitario, ¿qué puedes sugerir que podamos hacer para garantizar la vida, el futuro para la comunidad o para el planeta? Haciendo este ejercicio, lo que se pide es observa atentamente cómo estás utilizando la lengua española, cómo es que has construido esas ideas y cómo es que las has expresado en las oraciones que has hecho. Entonces, hacer el ejercicio y después volver a él y mirar con atención cómo es que hayas hecho estas construcciones. ¿Qué es lo que vais a
Observar. Bueno, si queréis expresar el futuro, la forma de utilización del futuro simple de indicativo tenemos aquí para los verbos regulares. Si son regulares, hay una raíz, sigue una regla en que hay una raíz y luego hay la desinencia, es decir, la terminación, los sufijos que podemos memorizarlos, recordarnos y luego comprendemos su uso. La desinencia, como aparece aquí, de primera persona, singular y plural. Tenemos un verbo específico, cantar, que es un verbo de primera conjugación. Lo que tenemos es el verbo cantar, está en infinitivo, es el nombre del verbo. Terminación en ar. ¿Cuál es la desinencia para la primera persona del singular? Solo agregar una E con tilde acentuada. Así que cantar, cantaré. Luego, la primera persona del plural, la marca del plural, hemos, cantar, cantaremos. Entonces aquí tenemos estas formas de utilización en que aparece, reconocemos la parte que permanece y la parte que podemos cambiar, agregar, y esto nos indica exactamente la marca del plural y la persona verbal. Cantaré yo, cantaremos nosotros, nosotras. Y luego la marca de la segunda del plural en España, que es vosotros cantaréis. Igual. Bueno, para la segunda y la tercera personas del singular y luego la tercera del plural, verbo de primera conjugación, de cambiamos para a. Por eso tenemos ra, como aparece ahí. Si yo cantaré, tú cantarás. Él, ella, usted cantará. Y luego la tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes cantarán. ¿Ya? Vamos a recordar que ustedes puede ser la tercera persona con quien hablo formal o puede que sea también este uso informal, porque si en España utilizamos vosotros, vosotras cantaréis, en América y en partes incluso de Canarias y parte de Andalucía se utiliza ustedes en un nivel informal también. Entonces, cantarán igual y no el uso de vosotros. Esta es la estructura de formación, es decir, si tenemos aquí esta diferenciación cuando aparece E como vocal de la desinencia o cuando aparece A como la vocal principal de esa desinencia, aquí tenemos esto más claro a través de verbos regulares y esta terminación. Así que cualquier verbo en infinitivo regular y las terminaciones. Para primera persona, singular. Segunda singular, as. Tercera singular, a. Primera del plural, hemos. Segunda, eis. Tercera, han. Si recordamos estas desinencias, ya nos ayudan mucho. Solo volviendo un ratito, si fuera, por ejemplo, el verbo de segunda conjugación, comer, es igual, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán, porque seguimos, es un verbo regular. Así que utilizamos el verbo en infinitivo y solo agregar las terminaciones. Si fuera de tercera conjugación, terminados en ir, partiré, partirás, partirá, partiremos, partiréis, partirán. El propio verbo ir, iré, irás, irá, iremos, iréis, irán. Así que atención a esto. También es importante, podéis hacer una pausa, entrenar un poquito con algunos verbos, quizás esta formación del plural, perdón, esta formación del futuro sea la más simple, porque es tan solo poner el verbo en infinitivo y agregar las terminaciones. Ahora, ¿y cuando tenemos los verbos irregulares? Bueno, algunos de estos verbos merecen esta atención especial a causa de su irregularidad, este cambio en la raíz.
El verbo decir, yo no voy a hacer deciré, decirás. No, sufre un cambio. Así que el verbo decir, diré. Y luego la misma terminación. Si volvemos aquí, el verbo decir, diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. Si recuerdo la primera persona, todo lo demás queda más fácil. El verbo hacer, igual, no existe haceré, es imposible. El verbo hacer, haré. Seguimos con las mismas terminaciones, perdón, las mismas terminaciones aquí. Haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. Igual. Adelante veremos esto de una manera más clara, pero igual. Seguimos. Querer, querré. Hay la doble R, así que de querer, querré, querrás, etc. Haber, habré. Poder, podré. Saber, sabré. Tener, tendré. Tendré tiempo el próximo semana, que sea. El verbo caber, cabré. Poner, pondré. Venir, vendré. Salir, saldré. Valer, valdré. Aquí es la indicación que hay este cambio en la raíz y todos estos verbos aquí están solo en la primera persona. En la siguiente lámina, en esta siguiente diapositiva, tenemos esta formación en el futuro para estos verbos irregulares. Si son irregulares, vamos a tener este cambio en la raíz, como se ve aquí a la izquierda, y luego solo agregar la terminación. Entonces, diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán, haré, harás, hará, haremos, haréis, haremos, haréis, harán, habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán, poder, podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán, el verbo saber, sabré, sabrás, sabrá, en adelante, tener también, tendré, tendrás, caber, cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán, el verbo poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán, salir, saldré, mañana temprano, tú saldrás más tarde hoy, luego saldrá, saldremos, saldréis, saldrán, y el verbo venir, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Los chicos vendrán hoy por la noche. Es decir, si acostumbramos el oído, miramos aquí con atención y luego empezamos a utilizar, intentamos a utilizar estos verbos haciendo algunas frases, ampliamos el vocabulario y nos acostumbramos con estas fórmulas. Los que son hablantes del portugués ya reconocen porque hay también algunos cambios, algunas irregularidades en los tiempos del portugués también, entonces ya están un poco más acostumbrados a reconocer estos cambios en lengua española. Bueno, una explicación entonces más detallada de cómo es que utilizamos el futuro en español. Tenemos el verbo que ya indica y luego puede haber algunas expresiones, algunas circunstancias de tiempo que nos van a ayudar a crear un contexto para esta comprensión de cómo es su utilización. Si es presente de indicativo, es el modo indicativo es este modo de una certidumbre. Así que es algo entendido como seguro, como inmediato al momento de hablar y es espontáneo o repetitivo. Es decir, podemos utilizar el presente de indicativo porque es algo que siempre se repite, es habitual o es inmediato. Estoy utilizando con esta función de futuro, se proyecta hacia el futuro porque es algo seguro o es algo habitual, repetitivo, como en los ejemplos aquí. Mañana es una expresión que indica no este día, el día que va a seguir a este, es decir, una proyección para el futuro, pero puedo utilizar junto con esta referencia de futuro el verbo en presente, porque estoy segura de que sí, esto va a pasar. Mañana hay fiesta. Lo mismo podría utilizar el presente de indicativo.
mañana, perdón, el verbo ser en presente indicativo. Mañana hay fiesta, mañana es fiesta. Podría utilizar el futuro. Mañana habrá fiesta. Igual. Mañana será un día de fiesta. ¿Ya? Siguiente, el verbo salir. Mañana salgo a las 8. Tenemos aquí esta seguridad. Saldré, mañana saldré a las 8. Mañana salgo a las 8. Entonces, aunque esté utilizando el presente de indicativo, lo estoy proyectando como futuro. Ahora tengo que irme, pero vuelvo en media hora. Entonces, en media hora, es decir, es el futuro inmediato, pero es futuro. Podría también decir, pero volveré en media hora. Así que el presente de indicativo es perfectamente utilizable con esta indicación, proyección hacia el futuro. ¿Cuándo es que utilizamos también esta idea de futuro con ideas proyectadas para el futuro con las perífrasis de obligación o mismo con el imperativo? Fíjense en los ejemplos. En un cuarto de hora, es decir, en 15 minutos, en un cuarto de hora, tengo que ir a recoger o ir a buscar a los niños. Tengo una obligación, es algo que hacer. Así que proyecto una idea hacia el futuro, es una perífrasis de obligación. Entonces, en un cuarto de hora tengo que ir a buscar a los niños. También aquí en la siguiente frase tenemos esta obligación. Debes entregar tu relatorio antes del fin de la semana. No ha entregado todavía, así que es futuro. Deberás entregar tu relatorio antes del fin de la semana. Pero igual se puede utilizar el presente de indicativo. Debes hacerlo. Aquí el último es con el imperativo. Tráigame el informe, por favor. Es algo que se proyecta hacia el futuro. No ha traído todavía, así que tendrá que hacerlo. Tendrá que traer. Así que tráigame. Entonces es el uso del imperativo con esta expresión proyectada hacia el futuro. Si tenemos un futuro simple, se llama también el futuro imperfecto del indicativo, es formado por un único verbo, no hay un verbo auxiliar, hace referencia a situaciones posteriores a este momento de la enunciación, este momento en que hablo hacia adelante, entonces siempre son situaciones venideras y no se denotan propiamente sucesos localizados en un tiempo futuro, en algunos casos como en peticiones, una solicitud más cortés, una fórmula de cortesía. Si tenemos esta posibilidad, podemos utilizar. Y el futuro, entonces, aquí alterna con el presente de indicativo o incluso con el condicional simple. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando es que utilizamos, no es exactamente algo, una proyección, un evento que va a ocurrir futuramente, pero es una petición, una solicitud, una fórmula de cortesía que podemos utilizar o el presente de indicativo o el futuro, la estructura del futuro o mismo el condicional. Aquí están. Puede ser tan amable de cerrar la puerta, es decir, esto se entiende que la persona va a cerrar, va a hacerme un favor porque la puerta está abierta. Pero fíjense cómo es posible utilizar estas tres formas de expresión, tiempos distintos del verbo presente, el condicional o el futuro. Podrá ser tan amable de cerrar la puerta, podría ser tan amable de cerrar la puerta. Tampoco es un caso de algo que se refiere, que se proyecta exactamente, pero tenemos esta idea, se puede utilizar lo que llamamos de futuro de conjetura, en el que se introduce una suposición relativa al presente, como está en el ejemplo 1. Ahora estará libre. Ahora estará libre. Es decir, bueno, probablemente es una conjetura. Pienso que sí. Puede ser que la persona esté libre ahora, probablemente está libre ahora, pero es un futuro de conjetura. Yo creo que, ¿ya?
Esta es una suposición relativa a este momento presente. Luego, también puede ser un futuro concesivo, que va a ser seguido de oraciones adversativas, como tenemos en el ejemplo 2, cuando aparece, la comida será buena, pero no me apetece. La comida será buena, pero no me apetece. Digamos que me invitan a ir a un restaurante porque es muy bueno, que la comida es maravillosa, etcétera. Yo no tengo ganas de ir, no tengo plata para pagar. Yo digo, bueno, la comida será buena, pero no me apetece, pero no quiero. Entonces, aunque sea buena, seguramente sea buena, seguramente es buena, pero no me apetece ir. Entonces, aquí tenemos estos casos y es interesante porque la lengua, por más que estudiemos las estructuras, cuáles son los sentidos, etcétera, necesitamos estar muy atentos a las formas de uso y reconocer cómo es que esto se emplea en la lengua, en lo que leemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos. Por eso siempre hay la idea de hay reglas, hay excepciones, etcétera. Pero son estos, son construcciones de sentido, cómo es que expresamos lo que queremos expresar en una determinada lengua. Por eso esas orientaciones aquí son interesantes y podemos estar atentos como estudiantes de una lengua que no es la lengua materna, o aunque sea la misma lengua materna, cómo es que utilizamos. Así que estas formas de un futuro de conjetura, un futuro concesivo, son interesantes porque estamos exactamente dando un efecto de sentido que nos interesa en estas circunstancias. Nos interesa dar ese sentido o reconocer este sentido en las situaciones distintas de enunciación. También aquí tenemos cómo es que podemos expresar sucesos venideros, que están por venir, están en el futuro, construidos, claro, en futuro, como actos de habla. Fíjense estos actos de habla que son interesantes. Yo puedo hacer promesas, puedo animar a alguien, hacer una amenaza, dar órdenes o dar recomendaciones. Es como tenemos aquí en esta lámina, en esta diapositiva. Entonces, puedo hacer una promesa y voy a utilizar la forma del verbo en el futuro. Te llevaré al cine. Sí, te llevaré. Entonces estoy prometiendo. Este es un acto de habla. En el momento que digo que te prometo, sí, la promesa está siendo hecha. Así que funciona como una promesa. Esperamos que se cumpla, claro, pero esta es la idea. Fíjense que es el sentido que queremos imprimir. Te llevaré al cine, lo digo como una promesa. Luego, la persona está enferma y quiero animarla para que no quede ahí depresiva o triste o lo que sea. Digo, no, tranquila, te curarás en 2 días. Ya te curarás, tranquila. Entonces aquí utilizo la forma del futuro como una expresión de ánimo para esta persona que por alguna razón ahora no está tan bien, está un poquito enferma. También se puede utilizar como un acto de habla de una amenaza. Me las pagarás. En la estructura se parece una proyección hacia el futuro, pero me las pagarás, ya lo verás. Eso sí, es muy natural en el habla coloquial que digamos cosas así. Órdenes también, mira, necesitas pedir disculpa. Tienes que disculparte, una obligación. Luego te ordeno, le pedirás disculpas en nombre de la empresa. Entonces funciona como una recomendación, como orden, lo que sea, como la recomendación que aparece después. Un buen abogado te resolverá el problema. Así que, ¿qué es lo que quiero decir? Que es bueno, te estoy recomendando que te encuentres un buen abogado. También se puede utilizar como actos de hablas de advertencias, de peticiones, de excusas, de predicciones o juicios categóricos, como tenemos aquí. Te advierto, si comes tanto dulce, engordarás o te enfermarás, que sea. Una petición, una solicitud, ¿me dirás la verdad? Te estoy pidiendo que diga la verdad. Como una excusa, estoy disculpándome.
¿me disculpará usted un momento? O predicciones o juicios categóricos, es decir, una predicción, un juicio categórico, sabemos que esto va a pasar un día, todos moriremos algún día, entre otros usos que pueden ser posibles como actos de habla y la estructura pide o puede ser formulada con una referencia a la estructura del futuro. En todos estos ejemplos, la utilización de los verbos y viene de acuerdo con lo que estamos tratando. Empezamos en la unidad 1 y seguiremos en este curso de lengua 3. Las oraciones como formas de construcción, de expresión de ideas. Así que en la lengua estudiar un poco la sintaxis es importantísimo porque construye el sentido. Si la oración es un marco sintáctico en el que se establece una relación predicativa, tenemos aquí la oración como unidad máxima del análisis sintáctico formada por un predicado y un sujeto. Siempre nos interesa mirar estas construcciones como un todo con sentido o un proceso de construcción de sentido que va a unirse a otros sintagmas, a otros elementos, a otras oraciones, para que podamos tener al final el sentido completo de lo que se busca expresar. En una oración que es predicativa, lo que vamos a tener como núcleo será un verbo. Ya hemos visto, eso no ocurre el verbo si es una oración atributiva, porque si es una oración atributiva, el núcleo va a ser el atributo. Ya hemos visto esto, pero igual. ¿Cómo es que expresamos ideas? Entonces, construyendo oraciones, reconociendo que esta oración es una estructura que establece relación entre dos sintagmas. Estos sintagmas mantienen entre sí una relación sobre todo de sujeto y predicado. Puede ser una relación semántica o puede ser esta relación misma sintáctica. Tenemos aquí los indicativos, los iconos aquí que nos ayuda a comprender qué es una relación semántica, siempre que es el sentido, un significado que va a establecerse a partir de verbos que indican emoción y exigen un sujeto que es capaz de expresarlas. Aunque no sea humano, debe de estar humanizado. Entonces, estas son construcciones muchas veces muy metafóricas, pero darles a objetos o a animales unos rasgos muy humanos, así que creamos una relación que es semántica en el sentido de lo que quiere decir. Por ejemplo, sale así en una película en que se hace una construcción lírica de decir que un día que está nublado, se dice que el día está triste. Por ejemplo, está el día expresando su tristeza con la lluvia, algo así. Lo que tenemos es una construcción, una relación de sujeto y predicado que es más semántica en el sentido, sí, de una construcción de sentido a través de una emoción. Si no hay un sujeto humano que pueda expresarla, necesitamos este proceso de humanización para que comprendamos esta expresión. Y luego la concordancia, esta relación que tiene que ser sintáctica, que es de la más gramatical, digamos así, dentro de una estructura con concordancia en número, género, grado, etc. Entonces, la relación sintáctica de concordancia es el mejor criterio que nos ayuda a identificar el sujeto. Siempre se dice, el verbo o lo que se dice de este sujeto debe estar de acuerdo con el sujeto. Si está en femenino, que sea en femenino, si está en masculino, que se esté en masculino, si es plural y así en adelante. Entonces, sujeto y predicado van a ejercer funciones complementarias. Uno complementa el otro en esta relación entre dos elementos.
Los constituyentes inmediatos, entonces, son, por supuesto, el sujeto como sintagma nominal, cuyo núcleo es un nombre, un elemento que está sustantivado, el pronombre, una oración. Y luego el predicado, que es el sintagma verbal, el verbo y sus complementos, cuando tenemos el verbo predicativo, o entonces el verbo y el atributo, cuando tenemos un núcleo semántico del predicado con un verbo copulativo. La oración es esta estructura de relación entre dos sintagmas que mantienen entre sí una relación de sujeto y predicado. Sujeto y predicado son esos elementos que ejercen funciones complementarias en la relación entre como dos elementos ahí que están, y todas las oraciones en lengua española tienen sujeto expreso o sobreentendido, salvo que hagamos una construcción de oraciones impersonales, estas que no tienen sujeto y por lo general son las que se refieren a fenómenos de la naturaleza, como tenemos aquí, en fin, o cuando hay el verbo existir, el verbo haber con el sentido de existir. Entonces, estas son las oraciones impersonales en que no hay un sujeto. De lo contrario, vamos a tener un sujeto que podemos identificar de alguna forma, esté expreso, está claro, o entonces esté sobreentendido. Esta nota explicativa es interesante. No es exactamente algo para profundizarse tanto, pero es interesante que tengamos en mente. Semánticamente, se suele definir el sujeto como un sintagma nominal que indica la persona o la cosa de quien se dice algo, o la persona o la cosa que realiza la acción expresada por el verbo. Quizás sea esa la definición más simple y la más conocida en en nuestro historial en la escuela. Por lo general es así como un profesor por primera vez o de las formas más sencillas intenta explicar a los alumnos qué es el sujeto. Es el sintagma nominal, es decir, la persona o la cosa de quien se dice algo, o la persona o la cosa que realiza la acción expresada por el verbo. Así que de la manera más simple, más sencilla, descubrimos el sujeto preguntando al verbo ¿quién? ¿Ya? En este caso aquí, seguirás estudiando para alcanzar puestos más altos de trabajo. Seguirás estudiando para alcanzar puestos más altos de trabajo. Como estáis aquí, estudiando, ¿verdad? Pero si preguntamos, bueno, ¿quién seguirá estudiando? Aunque no aparezca tú seguirás, tenemos este sujeto que está oculto, pero que se puede identificar claramente en la forma verbal. Que se puede identificar claramente en la forma verbal. Seguirás es la segunda persona. Tú seguirás. No podría ser yo seguirás. Imposible. Nosotros seguirás. No. Seguirás es la forma para tú. ¿Ya? Ahora, esta es la forma más sencilla. Preguntar al verbo quién, de quién se habla o qué hace, en fin. No siempre esto puede ocurrir. A veces no reconocemos el sintagma nominal que estaría en función de sujeto. En español, sobre todo, hay algunos verbos muy específicos que causan un cierto problema, digamos, de comprensión, sobre todo para los que no tienen esta estructura normalmente en su lengua materna. Hay una construcción distinta que pueden generar entonces algunas dudas. El caso del portugués, de los hablantes de portugués, esto puede ocurrir con algunos de estos verbos como vamos a ver ahora. El verbo gustar en español, porque en portugués es una construcción con un verbo que necesita un sujeto o igual que esté expreso en el verbo. Si soy yo, en fin, si eres tú, si somos nosotros, etc. Luego, en portugués es un verbo que exige una preposición. Y en español la estructura es distinta. Del portugués de gostar de, eu gosto de algo.
en español tenemos una construcción distinta. Me gustan. Me gusta o me gustan. Te gusta o te gustan. Igual. Entonces tenemos algunas propuestas aquí, algunos planes para un futuro común. Estos me gustan. Me gustan los planes presentados para un futuro común. ¿Cuál es el sujeto? Los planes para un futuro común. Este es el sujeto, el núcleo en plural, por eso el verbo estará ahí, la concordancia sintáctica, necesitamos hacerla. Verbo también en tercera persona del plural. Si fuera tan solo un plan, tenemos un plan de acción. Me gusta este plan de acción, pero son los planes para el futuro común, plural, me gustan. Reconocemos a mí me gustan, pero a mí no es sujeto, es la persona a quien la cosa, que sería el sujeto, le gusta. Entonces, si vamos a cambiar la persona, vamos a cambiar esta concordancia también. ¿Te gustan los planes? Nos gustan los planes, ¿ya? O te gusta el plan, nos gusta el plan. Da igual. Lo que vamos a cambiar es que como no es sujeto, solo este pronombre que hace referencia a la persona a quien esta cosa le gusta. Si es a mí, me gusta, a ti, te gusta, a nosotros nos gusta, etc. Bueno, creo que seguramente para esta ocasión de estudio de lengua 3 ya habéis visto otras ocasiones, ya habéis comprendido mejor este verbo gustar. Tipos de predicado, entonces, en la construcción de sentido en las oraciones, si el predicado está compuesto por el sintagma verbal, cuyo núcleo es el verbo, puede ser entonces un predicado verbal o un predicado nominal. Cuando es verbal, con el verbo predicativo. Es un verbo que tiene sentido pleno, va a concordar con el sujeto y va a aportar el significado principal de la predicación. Cuando tenemos un predicado nominal, es cuando tenemos un verbo copulativo, que ya hemos visto en español en las clases anteriores. Los verbos copulativos, ser, estar, parecer. Estos son el núcleo, el contenido semántico de la predicación. Quien va a aportar es el atributo. El atributo, entonces el verbo predica una propiedad o predica un estado del sujeto. Entonces, cuando puede expresar estas ideas, va a concordar en número y género con este sujeto. ¿Ya? El verbo copulativo sería el núcleo sintáctico. Entonces, concuerda con el sujeto, pero no con el núcleo semántico. El sentido está en el atributo. Aquí tenemos un ejemplo. Estas personas son extranjeras. Una de ellas está llena de nuevas ideas para la cuestión ambiental. Entonces aquí tenemos dos verbos, ser y estar, como verbos copulativos. El contenido sintáctico, hacemos la concordancia con el sujeto en número y en género. Y el contenido semántico está aportado por el atributo. Extranjeros, llenos de ideas. Eso es así. ¿Cuáles son los criterios para que podamos hacer la clasificación de las oraciones? Bueno, primero hay que considerar que a partir de la estructura interna de la oración, la observamos en su estructura y podemos decir que es una oración simple, son oraciones simples o son compuestas o complejas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un único sujeto y un único predicado. Ya las oraciones compuestas o oraciones complejas, tenemos la unión de dos o más oraciones simples, dos o más predicados con sus sujetos correspondientes. En las oraciones compuestas, sus oraciones componentes van a poseer una igualdad jerárquica. En las oraciones complejas ya tenemos, sería la coordinación, si podemos pensar así. Cuando son oraciones compuestas, las oraciones que la componen son igual, jerárquicamente. No hay una
que sea más importante y que la otra sea dependiente. Pero cuando tenemos las oraciones complejas, esto sí, hay una subordinación, hay una desigualdad jerárquica en que una oración se subordina a la otra y esta, a la que está subordinada, es la principal. Estudiantes de lengua portuguesa que ya habían estudiado en muchos años van a reconocer más o menos esta misma idea porque es semejante en el análisis sintáctico del portugués, ¿no? Bueno, el otro criterio entonces de clasificación, si el primero es esta estructura interna, oraciones simples, compuestas o complejas, el segundo elemento de clasificación es la existencia o no de sujeto. Yo puedo tener oraciones bimembres o entonces oraciones unimembres o impersonales. Cuando son las bimembres, yo puedo reconocer a un sujeto expreso, explícito, oculto, genérico o sobreentendido y luego identifico también el predicado. Cuando son unimembres o son impersonales, entonces no se reconoce porque es una oración sin sujeto. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tendremos problemas con el clima en el futuro. Luego, tendremos problemas con el clima en el futuro y no habrá solución fácil. Tendremos problemas con el clima en el futuro si no actuamos ya. Va a llover demasiado en muchos sitios. Bueno, entonces aquí tenemos todos estos casos muy explícitos. Cuando es simple, cuando es compleja, cuando es compuesta, ¿ya? Si hay una jerarquía entre una oración y otra principal y la otra que está subordinada, o cuando son oraciones que se complementan, complementarias, pero no hay una subordinación. Como por ejemplo, tendremos problemas con el clima en el futuro, tiene su sentido pleno. No habrá solución fácil, también su sentido está ahí. Claro, depende de un contexto para saber de qué estamos hablando, pero en el sentido más de observación de la estructura de la frase, el nivel jerárquico están ahí iguales. No habrá solución fácil, que es distinto del caso, tendremos problemas con el clima en el futuro. Fíjense en la dependencia. Si no actuamos ya. Si digo tan solo, si no actuamos ya, esperamos que algo. Si no actuamos ya, ¿qué? Necesita esta comprensión de qué estamos hablando. Por eso, esta es una oración que se subordina a una otra principal que va a tener este contenido, este grado de contenido, de sentido más ampliado. Y si no actuamos ya, tendremos problemas. Entonces, sí, podemos ver esta diferencia aquí. ¿Ya? Y luego, si son bimembres o unimembres, como el caso de las impersonales, la última, va a llover demasiado en muchos sitios. Va a llover. En muchos sitios es tan solo una circunstancia de lugar, como un adverbio, pero va a llover, ¿cuál es el sujeto? Entonces, es unimembre, es impersonal, una oración sin sujeto. Estas son las referencias con cómo hay un contenido muy interesante o que necesita un poco más de atención hacia la gramática. Es muy importante que busquen más informaciones, que lean. Están ahí algunas explicaciones que están muy claras o que se pueden profundizar un poco más en la RAE mismo, la Real Academia Española, y estas explicaciones más gramaticales, pero también en Elefante y en la nueva gramática básica de lengua española. Es interesante que podáis consultar este material y profundizar un poquito más su aprendizaje. Luego, volver a los temas y a los ejercicios que fueron solicitados aquí, que es algo interesante para fijar
para entrenar y para conseguir un desarrollo mejor en el uso de la lengua española. Así que es esto. Buenos estudios y hasta la próxima clase.